Vamos a continuar ahora con la segunda parte de la clase número 9. Anteriormente describimos la prueba de los signos. Su valor, reside en suposiciones mínimas que debemos hacer sobre los datos experimentales. No asumimos que la población de la que se toma la muestra sea normal, ni siquiera que sea simétrica. Por otro lado, una desventaja de la prueba de los signos es que utiliza muy poca información. En las pruebas estadísticas suele suceder eso. Pruebas relativamente simples, por ejemplo las pruebas no paramétricas, no utilizan toda la información que nos brindan los datos, ¿sí? Y por ende, mientras menos información utilizamos, la incertidumbre estadística que se genera al tomar una decisión con los resultados de esa prueba también es más grande, ¿sí? Volviendo a la prueba de los signos que vimos anteriormente, el único punto material es si una medida individual es mayor o menor que la mediana. El tamaño del desvío de ese conjunto de datos no se utiliza en absoluto, ¿sí? Es decir, es información que no se está utilizando en la prueba de los signos, ¿sí? En muchos casos tendremos motivos para creer que nuestras mediciones están distribuidas simétricamente, pero no nos interesa suponer que están distribuidas normalmente, ¿sí? Este supuesto de datos simétricos y la consecuencia de que la media y la mediana de la población sean iguales, aproximadamente, permite desarrollar pruebas de significación más potentes, ¿sí? Recordemos que en una distribución simétrica, aunque no sea normal, la mediana va a coincidir con la media, ¿sí? Como decíamos, teniendo en cuenta esta coincidencia entre la media y la mediana de una población, se desarrollaron pruebas de significación más potentes, ¿sí? Como la que estamos viendo, como la de Wilcoxon. Wilcoxon realizó importantes avances y su prueba de rango con signo tiene varias aplicaciones y vamos a desarrollarlas con base a este ejemplo que tenemos aquí, ¿sí? Bien, esto también es análogo a la prueba T de una muestra, donde comparamos una serie de resultados de datos contra un valor de referencia, un valor declarado, etcétera, ¿sí? Acá tenemos los niveles en el ejemplo, los niveles de plomo en sangre en picogramos por mililitro de 7 niños, ¿sí? Son 7 resultados. Y la pregunta es, ¿podrían estos datos proceder de una población supuestamente simétrica con una mediana media de 95 picogramos por mililitro? Bueno, la pregunta que nos hacemos es si coincide la mediana de estos datos con la mediana postulada para esa población, ¿sí? Bueno, lo que se hace es restar la concentración de referencias, 95 picogramos por mililitro, respecto de los valores indicados, ¿sí? Esos valores luego se van a ordenar primero en orden de magnitud, sin tener en cuenta el signo, y a continuación se les va a devolver el signo, y esos resultados ahora con el signo se van a clasificar, ¿sí? En ese proceso se van a conservar sus signos, pero se les van a asignar números que indican su orden o rango. Bueno, vamos a hacerlo en una hoja de Excel para que quede claro cómo se desarrolla. Bueno, ahí tenemos ya los datos en nuestra hoja de Excel. Lo primero que vamos a realizar es un análisis exploratorio rápido. Para eso vamos a recurrir a una gráfica o a un diagrama de cajas. Vamos a seleccionar nuestros datos, nos vamos a insertar una gráfica de cajas y ahí tenemos la gráfica, le damos a aceptar y ya tenemos nuestra gráfica de cajas. Bueno, vemos que la media tiene cierta diferencia respecto de la mediana y hay cierta asimetría, digamos, respecto de la mediana, ¿sí? La mediana está más o menos por aquí, uno esperaría encontrarla a la mitad, ¿sí? o donde se encuentra la media. Pero puede que esa asimetría no sea significativa. Para eso vamos a realizar entonces
la prueba de rango con signo de Wilcoxon. Sí, podemos calcular ambas. Sí, el promedio, simplemente para conocer los valores, vamos a calcular la media y la mediana aquí, ¿sí? Estos son simplemente estadísticas para tener alguna idea de cuáles son los valores, ¿sí? Bueno, esos son los valores, la media y la mediana. La mediana está en 101 y la media aproximadamente en 108, que es lo que vemos ahí donde está la cruz. Bueno, ahí se muestra el valor, ¿no? 107.8. Y ahí tenemos entonces el valor para la media, que es 101. No hacía falta que yo calculara, simplemente pararme con el cursor del ratón sobre la gráfica, ¿sí? También podemos conocer el valor mínimo, el valor máximo, perdón, el valor al revés, valor mínimo y valor máximo. Y a ver si también me muestra, bueno, el tercer cuartil sería, y el primer cuartil, es decir, tenemos aquí el rango intercuartil. Bueno, vamos a aplicar la prueba del signo, vamos a correr esto un poquito hacia allá, para que no nos moleste. Bueno, primero lo primero que tenemos que hacer es restar el valor de referencia, ¿sí? Entonces, a cada dato le vamos a restar el valor de referencia, que es 95. Presionamos F4 como siempre para fijar. Ahí tenemos la primera diferencia, doble clic y ya tenemos todas las diferencias. Ahora a estos valores se van a ordenar en orden de magnitud, digamos, sin tener en cuenta el signo. Por lo tanto, bueno, acá le vamos a llamar diferencias. Acá le vamos a llamar bueno, el valor absoluto de la diferencia, y vamos a usar esta función de Excel ABS, que me transforma en absoluto cualquier valor, ¿sí? Y listo, hacemos doble clic y ya tenemos a los resultados. Ya le hemos quitado el signo, ¿sí? Quedan todos los resultados como valores negativos. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, como dijimos, ordenar. Vamos a ordenar estos numeritos. Le vamos a llamar orden. ¿Sí? Entonces ya sabemos que vamos a ordenar estos números. Podemos hacer lo siguiente, copiamos eso mismo, lo pegamos aquí. ¿Sí? Lo podemos pegar simplemente como valores y ahora los vamos a ordenar. Vamos a ir a datos, le vamos a decir que nos ordene esos resultados de menor a mayor y me pregunta si quiero ampliar la selección. Le digo que no, porque si no me va a ordenar los datos que tengo a la izquierda. Entonces, si no, simplemente le digo que me ordene lo que yo he seleccionado. Le digo ordenar y ya tengo entonces los datos ordenados. 3, 6, me fijo, siempre obviamente, verifico que estén ordenados. Estos son pocos datos, uno los puede hacer a mano, pero con Excel vamos un poco más rápido. Ahora lo que vamos a hacer es devolverles el signo, ¿sí? Bueno, voy a copiar de nuevo esto acá para que vayamos viendo paso por paso. Acá le vamos a agregar un paréntesis y vamos a escribir signo, para que más o menos se entienda lo que estamos realizando, ¿sí? Entonces vamos a devolverle el signo. Los valores que tenían signo negativo son 16. Entonces simplemente le ponemos el signo y 8. 8 es el valor que también, perdón, le vamos a agregar el signo negativo. Bueno, y ahora los vamos a clasificar, ¿sí? ¿Qué vamos a agregar acá? Vamos a ampliar un poco acá. Acá vamos a agregar el rango, ¿sí? Una clasificación. Vamos a llamar rango. Vamos a escribir números sucesivos del 1 al 7, ¿sí? Arrastramos, escribimos el 1, arrastramos y presionamos al mismo tiempo la tecla control
del teclado, la que está a la izquierda, y arrastramos, ¿sí? Y se van a rellenar automáticamente números sucesivos del 1 al 7, ¿sí? Bueno, ahora lo que simplemente vamos a hacer es a cada uno de esos números darle el mismo signo que tiene la diferencia ordenada, ¿sí? Entonces a 3 le vamos a asignar el menos, como al 8, perdón, asignamos el signo menos, y lo mismo a 16, al 5, perdón. Bueno, y ahí quedan ordenados los rangos, ¿sí? De acuerdo al signo. Bueno, parece como medio rara comparativamente a otras pruebas estadísticas que estuvimos haciendo, pero bueno, eso nos da información entonces de la dispersión de los resultados. Bueno, ahora nos fijamos cuánto suman los rangos positivos, le vamos a llamar R+, cuánto suman los rangos positivos y cuánto suman los rangos negativos. Bueno, los rangos positivos suman, bueno, es 1, más 2, más 4, más 6, más 7, suman 20, y los rangos negativos suman menos 3, menos 5, bueno, menos 8, ¿sí? En términos absolutos suman 8. Bueno, vamos a esto simplemente para que quede todo con signo positivo, ¿no? Eso lo vamos a dejar tal cual. A este le vamos a agregar ABS para que me lo transforme. Lo podría haber multiplicado por menos 1 también, no hay problema. Bueno, ahí tenemos estos dos numeritos, ¿sí? Ahora nos vamos a ir a una tabla que justamente está en esta diapositiva. ¿Sí? Esta es la tabla que nosotros vamos a usar. Le vamos a hacer una captura de pantalla y la vamos a llevar a nuestra hoja de Excel para que quede allí. Bueno, simplemente tenemos que elegir el valor menor de todos, ¿sí? Que sería en este caso 8. Es decir, si la media, si los resultados fuesen simétricos, si la distribución fuese simétrica, no debería haber mucha diferencia entre el rango positivo y el rango negativo, ¿sí? Bueno, acá es 20 y 8. Vamos a ver cuál es la diferencia máxima en realidad que se acepta o cuál es el valor mínimo. Como se menciona aquí, en esta prueba vamos a rechazar la hipótesis nula si el valor experimental, es decir, el R que hemos calculado, es menor o igual que el valor tabulado. Bueno, al contrario de lo que hacíamos con la prueba T, por ejemplo, que para aceptar H0 el T calculado tenía que ser superior al T crítico. Acá es al revés, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir a la tabla. Acá nosotros tenemos 7 datos, 7 resultados, y el valor mínimo es 8. Entonces nos vamos a N7 y para una prueba 2 colas encontramos que el valor mínimo para aceptar la hipótesis nula es 2. A nosotros nos dio 8, así que aceptamos H0. Es decir que no hay diferencias entre la mediana, 101, y el valor de referencia. Es decir que se acepta H0, ¿sí? Y como siempre, la hipótesis nula indica que las medianas son iguales. O en realidad no son diferentes, ¿sí? Que parece lo mismo, pero hay una sutil diferencia. ¿Sí? Yo no estoy encontrando una diferencia entre las medianas. Bueno, y eso es la prueba de rango con signo de Wilcoxon. Bueno, ahí tenemos la tablita que acabamos de usar. Una ventaja importante de esta prueba es que también se puede utilizar con datos emparejados, ya que se pueden transformar en el tipo de datos del ejemplo anterior. Por ejemplo, el método de rango con signo puede utilizarse como una alternativa no paramétrica a la prueba T, ¿sí? Y ahí tenemos un ejemplo similar al que vimos con la prueba T hacia el principio, donde tenemos dos métodos diferentes, muestras diferentes, y analizamos cada una de las muestras de forma paralela.
bueno, lo que hacemos es calcular las diferencias y aplicarle todo el proceso que acabamos de ver, ¿sí? Ese ejercicio lo podemos dejar de tarea, ¿sí? Para que lo realicen ustedes. Y podemos comparar también qué sucede con la prueba T. Bueno, en ese caso, recordemos que estas pruebas no simplemente debemos, en realidad, no necesitamos asumir distribución normal, ¿sí? Mientras que para la prueba T de muestras emparejadas sí asumimos esa normalidad. Pero en una prueba paramétrica, ¿sí? Como la prueba T, donde trabajamos con la media, con el desvío estándar, y si realmente los datos se aproximan a la normalidad, basándonos en el teorema del límite central, bueno, la prueba estadística paramétrica es más confiable que una prueba estadística no paramétrica, ¿sí? Ahora, si nuestros datos y las diferencias presentan valores outliers y es bastante asimétrica, digamos, bueno, ahí implicaría aplicar una prueba ya del tipo no paramétrica, ¿sí? Bueno, a partir de estos ejemplos vimos que la prueba de rango con signo es un método sencillo y valioso, pero su principal limitación es que no puede aplicarse a conjuntos de datos muy pequeños, ¿sí? Para una prueba de dos colas, al nivel de significación P o alfa 005, N debe ser al menos 6. Para realizar esta prueba pueden recurrir, bueno, a Minitab, el software comercial del cual veníamos hablando, y si no, a R. Tienen que tener instalado el paquete Stats, buscan dentro de ese paquete Wilcox Test y pueden realizar esta prueba que acabamos de realizar de forma manual en nuestra hoja de Excel, ¿sí? Hablamos ahora de pruebas sencillas para dos muestras independientes. Esto sería equivalente a la prueba T para dos muestras, o suponiendo varianzas iguales, o suponiendo varianzas diferentes, etc. En muchos casos resulta necesario comparar dos muestras independientes que no pueden reducirse a un único conjunto de datos, como es el caso de las muestras apareadas, donde trabajamos con las diferencias. Dichas muestras pueden contener un número diferente de mediciones, como vimos en las pruebas T de dos muestras. Se han ideado varias pruebas no paramétricas para abordar estos problemas. La más sencilla de entender y realizar es la prueba U de Mann-Whitney. Aquí tenemos un ejemplo que vamos a desarrollar. En una muestra de residuos fotográficos se analizó la plata por espectrofotometría de absorción atómica con 5 mediciones sucesivas que dieron valores de, bueno, en microgramos por mililitro. Tras el tratamiento químico, los residuos se analizaron de nuevo por el mismo procedimiento con 5 mediciones sucesivas que dieron valores de, bueno, 7.7, etcétera, etcétera. Es decir, son dos conjuntos de datos, luego de, bueno, que a esos residuos se los trataran para, bueno, disminuir la concentración de plata, ¿sí? La pregunta es, ¿hay alguna prueba de que el tratamiento haya producido una reducción significativa en los niveles de plata? Bueno, este tratamiento, el procedimiento de Mann-Whitney, consiste en encontrar el número de resultados de una muestra que supera cada uno de los valores de la otra muestra. En este caso, creemos que la concentración de plata de la solución tratada debería ser en todo caso inferior a la de la solución no tratada o, bueno, en el caso igual, es decir, una prueba a una cola. Por lo tanto, esperamos que el número de casos en los que una muestra tratada tiene un valor más alto que la no tratada sea pequeño, ¿sí? Es lo que, bueno, se espera. Aquí vemos una tablita donde se explica lo anterior, ¿no? Bueno, recordemos que tenemos estos dos conjuntos de datos.
los residuos sin el tratamiento y los residuos luego del tratamiento. Se espera, como dijimos, que el segundo conjunto de datos presente resultados menores al primero. Se supone que tiene menos cantidad de plata, o bueno, en el peor de los casos, la misma cantidad de plata. Entonces se toma cada uno de los valores, empezamos con el 9.8, después con el 10.2, etc. Y se contabilizan cuántos resultados del segundo conjunto superan a ese valor en particular, ¿sí? Entonces vemos a 9.8 de la muestra no tratada es solamente superado por el valor 9.9 de la muestra tratada, ¿sí? Acá vemos 9.8, el único valor mayor a 9.8 que tenemos en el segundo conjunto es 9.9, ese. Hay uno solo que supera, ¿sí? Entonces escribimos ahí el valor que supera y la cantidad, que sería uno solo. Si nos paramos en la muestra no tratada, vemos que para el segundo dato, 10.2, no es superado por ninguno, por lo tanto hay 0, no hay ningún valor que supere. Lo mismo con 10.7, si nos vamos a 9.5, bueno, 9.5 es superado por 9.7, 9.9 y nada más, ¿sí? Son solamente dos valores, escribimos dos valores y así con 10.5. Entonces contabilizamos el total de números de esta tercera columna es 3, es decir, hay 3 valores que superan. Y ese valor 3, la suma de 1 más 2, es el estadístico de la prueba. Vamos a utilizar una tabla para la prueba U de Mann-Whitney. Y de nuevo, los valores críticos que conducen al rechazo de la hipótesis nula son los que son menores o iguales a los valores tabulados, ¿sí? De nuevo, vamos a ver acá una tabla a un nivel de probabilidad del 5%. Es una prueba a una cola, ya vimos, porque los valores de plata nunca van a ser mayores, digamos, los valores de plata para el residuo tratado nunca van a ser mayores a los del residuo no tratado, ¿sí? Van a ser a lo sumo igual o menores. Por eso aquí sí tenemos información para trabajar a una sola cola, ¿ok? Bueno, nos fijamos el valor de 3, vamos a la tabla estadística. Bueno, comparamos la cantidad de datos, son 3, son 3, 4, 5 resultados. Y también son 5 de este otro lado, son 5 y 5. Si mal no cuento, entonces nos vamos a la tabla para 5 y 5. Aquí tenemos para 5 y 5. El valor tabulado a una cola es 4. En nuestro caso obtuvimos el valor de 3. Por lo tanto, podemos decir que en este caso, al ser menor, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, hay diferencias entre la muestra de datos correspondiente a los residuos tratados respecto de la muestra de datos correspondiente a los residuos no tratados. Es decir, que el tratamiento surte efecto. Cuando, como en este ejemplo, el número de mediciones es pequeño, el cálculo de Mann-Whitney puede hacerse mentalmente, lo que supone una gran ventaja. Si se producen empates, por ejemplo, valores idénticos en la prueba U, a cada empate se le asigna un valor de 0.5 en el recuento de U. Otro método conveniente con algunas características interesantes es la prueba rápida de Tukey. La utilización de esta prueba se puede mostrar usando el mismo ejemplo que hemos desarrollado. La prueba rápida de Tukey consiste en contar el número total de mediciones en las dos muestras independientes que no están incluidos en la región de solapamiento de los dos conjuntos de datos, es decir, la región donde los dos conjuntos coinciden, ¿sí? Se cuentan los resultados que están por fuera de esa zona. Básicamente podemos decir que la prueba tiene dos etapas, aunque cuando solo se dispone de pocos resultados, estas dos etapas, bueno, se amalgaman, ¿sí? Se juntan
en una sola. Bueno, lo podemos decir rápidamente. En la primera etapa se cuenta el número de resultados del segundo conjunto de datos que son inferiores a todos los valores del primer conjunto, ¿sí? Si no hay tales valores, la prueba termina de inmediato y se acepta la hipótesis nula de que las medianas son iguales. Bueno, en este ejemplo hay 3 valores de este tipo, lo pueden comprobar ustedes mirando los datos, y que son las lecturas 7.7, 8.0 y 9, que son inferiores al valor más bajo del primer conjunto, que es 9.5. ¿Sí? Bueno, cuando encontramos valores, la prueba sigue a la segunda etapa, en el que se cuentan todos los valores del primer conjunto de datos que son superiores a todos los valores del segundo conjunto. De nuevo, si no hay tales valores, la prueba termina y se acepta la hipótesis nula. Bueno, en este caso en particular, lo pueden comprobar ustedes mismos, hay 3 valores de este tipo, que son las lecturas 10.2, 10.5 y 10.7, que superan al valor más alto del segundo conjunto, que es 9.7. ¿Sí? Entonces, en total hay 6 valores que no están dentro del rango en el que se solapan las dos muestras, ¿sí? Este es el estadístico T y es el que se va a comparar después con lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? No hace falta en este caso una tabla estadística, y son estos los resultados. Los valores de T, digamos, de tablas, por decirlo de alguna manera, no dependen del tamaño de la muestra, ¿sí? Entonces, para una prueba a una cola, la hipótesis nula puede rechazarse si T es mayor o igual a 6, ¿sí? Para un P igual a 0.5, ¿sí? Puede rechazarse si es mayor o igual a 7 para un P a un 0.025, mayor o igual a 10 para un P a 0.005, etc., ¿sí? Para una prueba a 2 colas, los valores críticos de T a P 005, 0025, 0005 y 00005 son 7, 8, 11 y 15 respectivamente. Es en definitiva, una tabla pequeña, ¿sí? Entonces, básicamente contamos el T son simplemente puntos que están por fuera de la zona de solapamiento de los dos conjuntos de datos, ¿sí? Si solamente tenemos puntos por debajo o solamente tenemos puntos por arriba, bueno, se tiene que aceptar la hipótesis nula. Si no, bueno, calculamos el T y contrastamos con estos datos de aquí de la tabla. Si se producen empates en la prueba rápida de Tukey, es decir, si uno de los valores de la muestra hipotéticamente muestra más alta es igual al valor más alto de la otra muestra, o si uno de los valores de la muestra inferior es igual al valor más bajo de la muestra superior, entonces cada empate cuenta 0.5 para el valor de T. Siegel y Tukey han desarrollado una prueba relacionada con el método de Mann-Whitney para comparar la dispersión de dos conjuntos de resultados y por tanto ofrece una alternativa no paramétrica a la prueba F que habíamos desarrollado, si recuerdan, que era una prueba para comparar varianzas, ¿sí? Donde también se asumía distribución normal, cosa que no necesitamos asumir en esta prueba. Aquí ya tenemos los datos pasados. En la primera tabla que estamos señalando ahora vemos los valores relacionados con la muestra sin tratamiento para eliminar plata, y en el segundo caso la columna de los resultados correspondientes a la muestra luego de haber aplicado el tratamiento químico para eliminar plata. A esta la vamos a pintar o la vamos a colorear de rojo para cuando hagamos el ranqueo, digamos, ¿sí? Cuando le apliquemos la clasificación, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a copiar los datos uno a continuación del otro. Y ahora los vamos a ordenar, ¿sí? Vamos a seleccionar los datos, ordenar desde la A hasta la Z. Bueno, y ahí tenemos entonces ordenados desde
mayor a menor. Ahora le vamos a asignar los rangos. Ahora le asignamos el valor 1 a la más baja, el nivel 2 o el rango 2 a la más alta, el rango 3 a la más alta que le sigue, el rango 4 a la más baja que le sigue, el rango 5 a la más baja que le sigue, el rango 6 a la más alta que le sigue, el rango 7 a la más alta que le sigue, el rango 8 a la más baja que le sigue, el rango 9 a la más baja que le sigue y el rango 10 al último dato, digamos, a la más alta que le sigue, ¿sí? Coloreamos de acuerdo al valor de cada uno de los datos que le corresponden. Y ahora sumamos. Vamos a escribir R. Vamos a sumar los rojos, ¿sí? Aquí en los PowerPoint se muestran subrayados. Nosotros usamos el color rojo, digamos, podremos haberlo subrayado o agregar algún otro distintivo. Entonces vamos a sumar aquí todos los rangos rojos. Bueno, perdón, me olvidé de agregar la función suma. Bueno, el valor es 26, lo vamos a pintar de rojo también y después vamos a sumar los rangos en negro. Que sería este y este. Y ahí me quedan. Bueno, en este ejemplo los tamaños de las muestras de los dos conjuntos de mediciones son iguales, pero bueno, no siempre tiene que ser necesariamente así. Ahora con los resultados de los rangos, el rojo y el negro, debemos restar el número n1 por n1 más 1 dividido 2, donde, bueno, n1 son los tamaños de las muestras. En nuestro caso, n1 es lo mismo que n2, igual a 5, por lo que hay que restar 15 a cada uno de los rangos, ¿sí? Entonces 5 más 1 es 6, dividido 2 es 3, multiplicado por 5 es 15. Es decir, a cada uno de los rangos le vamos a restar 15 para obtener el estadístico que luego vamos a utilizar, ¿sí? Entonces esto menos 15, arrastramos y obtenemos estos dos valores, 11 y 4. El menor de los resultados, es decir, 11, el menor de los resultados, es el que vamos a utilizar en la prueba, y los valores críticos son los mismos que los que utilizamos en la prueba de Mann-Whitney. Vamos a los valores de la prueba, a la tabla, ¿sí? Aquí tenemos la tabla. Recordemos que estamos haciendo una prueba de dispersiones, estamos comparando dispersiones, no estamos comparando varianzas, ¿sí? Estamos comparando dispersiones, porque comparar varianzas, bueno, estaríamos utilizando un método paramétrico, ¿sí? Y este caso es un método no paramétrico, por lo tanto estamos comparando las dispersiones. Bueno, ya entonces estamos en la tabla. Como vimos en nuestro Excel, la suma de rangos más chica es la 11, ¿sí? Correspondiente a nuestro conjunto rojo. Por lo tanto, el 11 va a ser nuestro estadístico, ¿sí? Nos vamos a la tabla, y en la tabla nos paramos en el n correspondiente. En nuestro caso, ambas muestras de datos poseen un n igual a 5, y esta es una prueba a dos colas, porque no tenemos razón para suponer que una varianza, o mejor dicho, una dispersión, es mayor a la otra, ¿sí? Por lo tanto, es una prueba a dos colas. Por lo tanto, una vez más, el estadístico T, que acabamos de calcular, 11, lo vamos a comparar con el estadístico crítico 2, ¿sí? Por lo tanto, 11 es mayor a 2.
aceptamos la hipótesis nula. Recordemos que aquí la desigualdad es invertida, ¿sí? Recuerden que para la prueba T, el T calculado tenía que ser inferior al T crítico para aceptar la hipótesis nula. Bueno, acá el estadístico que calculamos tiene que ser mayor al crítico para aceptar la hipótesis nula. Bueno, en este caso 11 evidentemente es mayor que 2. Aceptamos entonces que las dispersiones de los dos conjuntos de datos, es decir, los residuos sin tratamiento químico y los residuos con tratamiento químico para eliminar plata, poseen la misma dispersión, no la misma varianza, la misma dispersión. Pues para decir que poseen la misma varianza tenemos que aplicar la prueba F, ¿sí? La prueba de Siegel-Tukey agrupa las dos muestras de datos con identificación, las clasifica, aplica la clasificación alternativa emparejada para generar la suma de los rangos y tiene en cuenta los tamaños de las muestras para proporcionar una estadística de prueba que puede evaluarse utilizando las mismas tablas que para la prueba U de Mann y Whitney. Bueno, si pensamos un poco, podemos darnos cuenta que la validez de esta prueba, que es sumamente útil, se va a ver reducida si los valores medios de los dos conjuntos de datos son sustancialmente diferentes. En el caso extremo de que todas las mediciones de una muestra sean inferiores a las de otra, las sumas de los rangos serán siempre lo más parecida posible, sea cual sea la dispersión de las dos muestras. Si se teme que este efecto sea apreciable, se puede estimar las medias de dos muestras y añadir las diferencias entre las medias a cada una de las mediciones del conjunto inferior. Esto va a eliminar cualquier efecto debido a las medias diferentes, preservando al mismo tiempo la dispersión de la muestra. Hablamos ahora de pruebas no paramétricas para más de dos muestras. Esto es análogo a la prueba de ANOVA que habíamos visto en clases anteriores, ¿sí? Bueno, la prueba de Kruskal-Wallis se aplica a la comparación de las medianas de 3 o más muestras no emparejadas, ¿sí? En el apartado anterior se describieron pruebas en las que se comparan dos muestras estadísticas entre sí. Sin embargo, los métodos no paramétricos no se limitan a dos conjuntos de datos. Existen varios métodos que comparan 3 o más muestras. Antes de exponer dos de estas pruebas, es importante mencionar que existe un escollo que debe evitarse en todas las comparaciones multimuestras, ¿no? Cuando, por ejemplo, se examinan 3 conjuntos de mediciones para ver si sus medianas son similares o no, existe una gran tentación, muchos lo hemos hecho, una gran tentación de comparar solo las dos muestras con las varianzas o con las medianas, mejor dicho, más altas y más bajas, ¿no? Este enfoque simplista puede darnos resultados erróneos. Cuando se toman varias muestras de la misma población madre, hay casos en los que las medianas más altas y más bajas, consideradas de forma aislada, parecen ser significativamente diferentes. Esto se debe a que, a medida que aumenta el número de muestras, las diferencias entre las medianas más altas y más bajas tenderá a aumentar. El enfoque correcto es realizar primero una prueba que considere todas las muestras juntas. Si muestra que puede que no provengan todas de la misma población, entonces se pueden realizar pruebas separadas para intentar identificar dónde se producen las diferencias significativas, ¿no? Bueno, aquí vamos a describir a grandes rasgos los principios de dos muestras no paramétricas para 3 o más conjuntos de datos. Esta prueba es bastante simple de realizar. Los resultados de las 3 o más muestras se agrupan y se ordenan por rangos. Se determinan los totales de los rangos de los datos de diferentes muestras. Los rangos empatados se promedian, aunque es aconsejable un procedimiento de corrección especial si hay muchos empates. Si cada muestra tiene el mismo número de mediciones, que no es un requisito de la prueba, y si las muestras tienen medianas similares,
los totales del rango de cada muestra deben ser más o menos similares y la suma de sus cuadrados debe ser un mínimo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio en Excel. Abrimos nuestra planilla y tengo tres conjuntos de datos, A, B, C y D. Esta prueba podría haber sido aplicada, por ejemplo, al caso anterior, donde teníamos residuos de plata tratados con un método químico, y podemos agregarle una muestra más con residuos tratados con otro método químico diferente, ¿sí? En ese caso tenemos 3 muestras y podríamos aplicar esta prueba de Kruskal. Bueno, ahí tenemos los datos en Excel. Es muy simple también. Tenemos los 3 conjuntos de datos. Los vamos a pintar, o mejor dicho, a colorear con distintas tonalidades. Negro, rojo, negro, rojo y azul, por ejemplo. Ahí tenemos a los 3. Los vamos a ordenar. O mejor dicho, vamos a colocar una columna debajo de la otra. ¿Sí? Ahora le vamos a decir a Excel que nos ordene los datos de menor a mayor. Bueno, ahí tenemos los datos ordenados de menor a mayor. Y ahora nosotros vamos aquí a escribir los rangos. O vamos a generar ahí una clasificación de 1 a 15. ¿Sí? Y bueno, y ahora simplemente tenemos que señalar, pintar del mismo color cada una, ¿sí? Para que después podamos sumarlo más fácil. Y en azul, espero ahí no meter la pata, y lo tenemos pintados entonces de azul, ¿ok? Bueno, y ahora vamos a sumar los rangos que están en negro de una muestra, los rangos que están en rojo de la otra muestra y los rangos que están en color azul, ¿sí? Bueno, sumamos los negros. Esto más esto, más esto, más esto, más esto. Sumamos ahora los azules. Esto más esto, más esto, más esto, más esto. Sumamos ahora los rojos. Bueno. Y estos son los rangos que calculamos. Bueno. Si los datos tuviesen más o menos la misma mediana, tendríamos que tener una distribución más o menos regular entre datos negros, rojos y azules. Acá vemos, por ejemplo, que los azules están en la parte superior. Recuerda que toman valores mayores, ¿sí? Mientras que los negros y rojos están más o menos mezclados. Pero los azules aparentemente nos muestran ahí un valor mayor, ¿ok? Bueno, a ver, como siempre, bueno, yo no lo hago acá por una cuestión de tiempo, pero siempre tenemos que recurrir a las gráficas. Vamos a ver si podemos hacer una gráfica rápida de, por ejemplo, de Caja y Bigotes. Bueno, ahí la tenemos, ¿sí? Observando la gráfica podemos ver que efectivamente la tercera gráfica, digamos la que está en gris, que corresponde a la muestra C, es la que presenta una mediana más grande, y la que está en la muestra A, representada por la caja en color azul, es la que presenta la mediana más baja. Esto se puede ver en la clasificación que realizamos recién, ¿sí? Esta de aquí arriba. Vamos a desplazar un poquito los datos hacia abajo acá vamos a escribir datos y esto le vamos a llamar ranking o clasificación o lo que sea. Bueno, y vemos también que la muestra B, ¿sí? La que está en rojo acá y que tiene una caja naranja, bueno, tiene una mediana muy parecida a la media, a lo mismo que la caja azul, ¿ok? Bueno, eso nos da una primera aproximación, y podemos indagar incluso cuáles son los valores máximos, mínimos, etcétera, etcétera, ¿sí?
Bien. Bueno, entonces ahora con estos rangos y con otros datos adicionales de tamaño de muestra y demás, lo que vamos a hacer es calcular el estadístico. Bien, entonces la probabilidad de obtener cualquier suma de cuadrados particular puede determinarse utilizándose un estadístico chi cuadrado. Si las muestras se denominan A, B, C, etcétera, es decir, K muestras en total, con número de mediciones NA, NB, NC, etcétera, y rangos, que es lo que calculamos, RA, RB, etcétera, el valor de chi cuadrado viene dado por esta fórmula. Entonces vamos a incluir esta fórmula en un Excel, por ejemplo, y calcular el chi cuadrado, que después compararemos contra un chi cuadrado de tablas. Bueno, donde n es la sumatoria de todos los n de cada muestra. Aquí tenemos los rangos elevados al cuadrado, los que por ejemplo calculamos recién, dividido en etcétera. Menos 3 por n más 1. Esto nos da el chi cuadrado que luego compararemos, como es habitual, con valores de tablas, ¿sí? Estos últimos son idénticos a los valores habituales cuando el número total de mediciones es superior a unos 15, ¿sí? Bueno, podemos hallar, por ejemplo, una tabla de chi cuadrado en cualquier libro de estadística, en el libro de Miller también, el que estamos viendo. También podemos hallar esta prueba, ¿sí? La prueba de Kruskal-Wallis en R, en el paquete RCMDR que hemos utilizado anteriormente. Cuando cargamos los datos, dentro de la opción de test no paramétricos, podemos encontrar al test de Kruskal-Wallis y también otras pruebas como que hemos hecho, el test de Wilcoxon para una muestra, el test de Wilcoxon para muestras pareadas y algunas otras pruebas que vamos a hacer a continuación. Bueno, estos mismos datos los vamos a desarrollar en R. Entonces recordemos que el paquete es RCDMR, ¿sí? Ahí está indicado en el PowerPoint. Recuerden instalarlo y activarlo, ¿sí? Después vamos a buscar el paquete para hacer la prueba o mejor dicho, la función para hacer la prueba de Kruskal, ¿sí? Que es esta que tenemos acá, así se llama, Kruskal Test. Yo estoy justamente parado aquí en la ayuda y lo primero que, bueno, vamos al ejemplo, lo primero que vamos a hacer es crear los vectores, ¿sí? Vamos a crear el primer vector, X, creamos X, agregamos C y ahora vamos agregando los números, ¿sí? Del conjunto A, 17, 18, 23, 13, 23, cerramos paréntesis y lo agregamos. Hacemos lo mismo con el resto. Bueno, ahí tenemos los tres vectores creados, ¿sí? Y directamente podemos hacer la prueba, ¿sí? Escribimos o tipeamos Kruskal Test, entre paréntesis, la lista, digamos una lista que contiene a estas tres columnas, X y Z, las columnas A, B y C. Podría haberlas anotados como A, B y C directamente, sin ningún problema. Bueno, ahí tenemos entonces la prueba. El chi cuadrado es 2.3. Obviamente aquí no nos muestra el chi cuadrado crítico, digamos el chi cuadrado de tablas, pero sí el valor P. Recordemos en este caso que el valor P tiene que ser superior al alfa para aceptar la hipótesis nula, ¿sí? En este caso, bueno, estos conjuntos de datos, ahora sí estamos comparando medianas, las medianas de estos conjuntos de datos no difieren significativamente, ¿sí? Si el valor P hubiese sido inferior al alfa, bueno, en ese caso sí habría diferencias, ¿sí? Hablamos ahora de la prueba de Friedman. En la química analítica, la principal aplicación de esta prueba es la comparación de 3 o más métodos experimentales
aplicados a las mismas muestras químicas. La prueba utiliza el estadístico chi cuadrado, en este caso para evaluar las diferencias que se producen entre los valores de rango total de los distintos métodos. Ya hemos visto anteriormente que cuando se comparan resultados emparejados se pueden utilizar pruebas estadísticas especiales. Estas pruebas utilizan el principio de que cuando dos métodos experimentales que no difieren significativamente se aplican a las mismas muestras químicas, las diferencias entre los pares de resultados emparejados deben ser cercanas o se esperan cercanas a cero. Este principio puede ampliarse a 3 o más conjuntos de resultados emparejados utilizando una prueba no paramétrica, bueno, en este caso ideada por Friedman en el año 1937. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, los niveles de pesticida en 4 extractos de plantas se determinaron mediante 3 métodos. Uno, cromatografía líquida de alto rendimiento, HPLC, B, cromatografía de gases y C, radioinmunoanálisis. Se obtuvieron, bueno, todos estos resultados en nanogramos por mililitros. La pregunta que nos hacemos es, ¿dan los 3 métodos valores para los niveles de plaguicidas que difieren significativamente? Bueno, este problema se resuelve sustituyendo los valores de la tabla por rangos. En cada fila, ¿sí?, que corresponde a cada muestra, el método con el resultado más bajo ocupa el puesto 1 y el que tiene el resultado más alto ocupa el puesto 3. ¿Sí? Entonces se le da un valor de rango a cada uno de los valores. Bueno, el uso de un valor medio es necesario en el caso de rangos que quedan empatados, como se puede ver aquí en la muestra 2. La suma de los rangos de los 3 métodos, en este caso son 5.5, 8.5 y 10, respectivamente. Estas sumas deben, bueno, sumar esta cantidad, nk, ¿sí?, multiplicado por k más 1 sobre 2, donde k es el número de métodos, en este caso 3, y n es el número de muestras, que aquí es 4. Bueno, en este caso siempre tenemos que hablar de la misma cantidad de datos por muestra, ¿sí? Por método, ¿sí? Entonces bueno, también por muestra, digamos, ¿eh? Por muestra son 3 resultados, muestra 1, muestra 2, etcétera, ¿sí? Bueno, en este caso no son pares, sino que son ternas. Bueno, la suma de los rangos luego se elevan al cuadrado, dan esos valores respectivamente, y estos cuadrados se suman para obtener el estadístico R, que en este caso es 200.5, ¿sí? El valor experimental de chi cuadrado se calcula entonces a partir de esta expresión que tenemos aquí debajo, que da un valor de, bueno, 2.63. Al nivel de, digamos, a un alfa, un valor P, o un 95% de confianza de 0,05 y con K igual a 3, los valores críticos de chi cuadrado son, bueno, esto que vemos acá, 6, 6.5, etcétera, para n igual a 3, 4 respectivamente, ¿sí? Los podemos obtener desde tablas. En este caso el valor experimental de chi cuadrado es mucho menor que el valor crítico y debemos mantener entonces la hipótesis nula. Los 3 métodos dan resultados que no difieren significativamente. Bueno, tengamos en cuenta que se ofrecen datos más amplios en muchos conjuntos de tablas estadísticas y cuando K es mayor que 7 se pueden utilizar las tablas chi cuadrado habituales con K-1 grados de libertad, ¿sí? Bueno, esta prueba, la prueba de Friedman, es evidentemente mucho más sencilla de realizar que el método ANOVA que vimos anteriormente, aunque bueno, no tiene la capacidad de este último para evaluar efectos de interacción, ¿sí?, entre los factores involucrados. Vamos a hacer un pequeño cálculo utilizando en R, utilizando el paquete NSDMR, es posible hallar la prueba de Friedman, ¿sí? Vamos a él.
Bueno, aquí tenemos el paquete RCDMR, que es en realidad RCommander. Nosotros hemos importado los datos y ahora tenemos una serie de datos, ¿sí? Aquí tenemos el paquete. Bueno, con RStudio ahí. Nosotros hemos importado los 3 datos, por ejemplo, los que teníamos en Excel. Vamos al Excel. Bueno, ahí tenemos los 3. Hemos pasado desde la tabla ahí hacia los datos, hacia la hoja de Excel, ¿sí? Y estos datos directamente los hemos importado, ¿sí? De esta manera. Lo copiamos al portapapeles con control C. Luego vamos a datos, al RCommander, ¿no? Luego de haber instalado el paquete RCDMR, ¿sí? El que habíamos visto por acá, yo nunca me lo acuerdo de memoria. Acá está RCDMR, perdón. Lo buscan, si lo tienen, si no lo instalan, no lo han instalado, lo instalan, y si no, lo activan. Y una vez que está activo, ya podemos entonces acceder. Vamos, ahí está. Vamos de nuevo a importar los datos. Mejor dicho, vamos a Excel. Ya tenemos los datos ahí guardados en el portapapeles con las etiquetas, con los rótulos y todos de cada columna. Importamos los datos. Bueno, le vamos a dar un nombre. Friedman le vamos a llamar. O plaguicidas, creo que era el experimento sobre, para no meter la pata, un nivel de pesticida, le vamos a llamar pesticidas, ¿sí? Comparación de pesticidas. Dejamos esto como está, vemos las variables en el archivo, deseleccionamos esto, le decimos que vamos a copiar del portapapeles y como carácter decimal vamos a elegir, o estamos utilizando la coma. Le damos a aceptar y bueno, ya tenemos, visualizamos los datos, ya tenemos los datos que se llaman ahí pesticidas. Bueno, ahora sí, vamos a estadísticos, pruebas no paramétricas, test de suma de rangos de Friedman. Vamos a elegir los datos A, B y C. Le damos a aceptar. Sí, pues ya están elegidos pesticidas, ¿no? Le damos a aceptar y ahora vamos a RStudio. Y ahí entonces ya tenemos la prueba. Los valores de las medianas. Bueno, el chi cuadrado 2.8 en este caso, y el valor P 0.25, que está por arriba del alfa, ¿sí? Eso me está indicando que no puedo aceptar la hipótesis alternativa. Tengo que aceptar la hipótesis nula, es decir, que no se hallan diferencias entre los métodos utilizados para determinar los niveles de pesticidas, ¿sí? Y ahí queda la historia. Hablamos ahora de correlación de rango. El método de coeficiente de correlación de Spearman, que se describirá ahora, es la aplicación más antigua de los métodos de clasificación en estadística, que data del año 1904. Al igual que otros métodos de clasificación, resulta especialmente ventajoso cuando uno o ambos conjuntos de observaciones investigadas solo pueden expresarse en términos de orden de clasificación y no en unidades cuantitativas. Así, en este ejemplo que estamos observando, se investiga la posible correlación entre las concentraciones de dióxido de azufre en una serie de vinos de mesa y su calidad gustativa. La calidad gustativa de un vino no es fácil de expresar en términos cuantitativos,
pero es relativamente sencillo para un panel de catadores clasificar los vinos por orden de preferencia. Otros ejemplos de atributos fácilmente clasificables, pero no fácilmente cuantificables, son las condiciones de, por ejemplo, los animales de experimentación, la calidad del alojamiento en el laboratorio y la eficiencia del personal del mismo. También hay que tener en cuenta que si uno o los dos conjuntos de datos que se estudian son cuantitativos, entonces, a diferencia de los métodos descritos anteriormente, no es necesario que se distribuyan normalmente. Al igual que otros estadísticos no paramétricos, el coeficiente de correlación de rango de Spearman, RS, es fácil de determinar e interpretar, y esto, bueno, lo vamos a ver con este ejemplo. Bueno, aquí tenemos un panel de expertos que clasifica 7 vinos de mesa diferentes por orden de preferencia. El mejor vino se clasifica en el puesto número 1 y el siguiente mejor en el 2 y así. A continuación, entonces, vamos a determinar, a continuación se determina el contenido de dióxido de azufre en unidades de partes por millón de cada vino mediante un análisis de inyección de flujo con detección colorimétrica. Bueno, aquí tenemos los datos, entonces vamos a utilizar estos datos para determinar si existe alguna relación entre la calidad percibida, la calidad gustativa percibida del vino y el contenido de dióxido de azufre. A continuación, entonces, se calculan las diferencias entre los dos rangos, ¿sí? Para el A, 1 menos 1, 0, 2 menos 3, menos 1, 3 menos 2, 1 y así sucesivamente. Luego completamos la siguiente ecuación, elevamos al cuadrado cada una de las diferencias calculadas anteriormente, las sumamos, la multiplicamos por 6, dividimos por este denominador que es función de n, el tamaño de la muestra, ¿sí? Bueno, la teoría muestra que al igual que el coeficiente de correlación producto-momento que vimos anteriormente cuando abordamos regresión lineal, RS puede variar entre menos 1 y más 1. Cuando n es igual a 7, RS debe ser superior a un determinado valor, ¿sí? Si es que se quiere rechazar la hipótesis nula de ausencia de correlación. Sucede lo mismo que cuando vimos el coeficiente de correlación producto-momento anteriormente, ¿sí? Aquí tenemos una tabla y esta tabla es, bueno, el coeficiente de correlación de rango de Spearman. Los valores críticos están dados para un alfa del 5%, ¿sí? Para una prueba a una cola, para una prueba a 2 colas. En nuestro caso tenemos un n igual a 7. Si vamos a trabajar a 2 colas, el valor es 0.786, ¿sí? Si el valor calculado, el coeficiente de correlación de rango calculado está por debajo de 0.786, para nuestro caso, se debe aceptar H0, es decir, que no hay correlación, ¿sí? Supera este valor, podemos decir que sí hay correlación. Bueno, en este caso el coeficiente dio 0.929, lo pueden corroborar ustedes mismos haciendo el cálculo, es un cálculo sencillo, así que no, en este caso no vamos a acceder a hacer el cálculo en la planilla de Excel, así que queda ahí, es bastante simple de realizar, no tiene complicación alguna aparentemente. Obviamente, cualquier consulta, cualquier duda, me la hacen llegar. Bueno, entonces decíamos que en este caso vamos a aceptar la hipótesis alternativa de que sí hay correlación. Por lo tanto, podemos decir que sí, en principio, el contenido de dióxido de azufre está relacionado con la calidad percibida para este vino. Hablamos ahora de métodos de regresión no paramétricos, ¿sí? Por un lado tenemos el método incompleto de Tail. Este método determina la pendiente de una recta de regresión como la mediana de las calculadas a partir de pares de puntos seleccionados. El intercepto de la recta es la mediana de los valores de intercepción calculados a partir de la pendiente y las coordenadas
de los puntos individuales. Recordemos que para los métodos de regresión lineal paramétricos que detallamos en clases anteriores, se hizo hincapié en la suposición de que los errores en la dirección y, es decir, en ordenadas, se distribuyen normalmente, y se puso de manifiesto la complejidad de alguno de los métodos de cálculo, ¿no? Bueno, esta complejidad, como ya vimos, se supera en gran medida por el uso de computadoras, anteriormente calculadoras, y también, bueno, existen algunos métodos rápidos y aproximados para ajustar líneas rectas a datos experimentales que, bueno, no hemos tenido en cuenta. Teniendo en cuenta justamente o considerando esa gran ayuda que nos brindan los programas informáticos, ¿sí? Como hemos visto, Excel y demás. Bueno, este método supone que una serie de puntos, ¿sí?, pares, x1 y 1, x2 y 2, etc., se ajustan a una recta de la forma que ya conocemos, y igual a más bx, donde b es la pendiente y a el intercepto, ¿no? El primer paso del cálculo consiste en clasificar los puntos por orden creciente de x. Si el número de puntos x es impar, se elimina el punto medio, ¿sí?, es decir, el valor medio de x. El cálculo requiere siempre un número par de puntos. Para cualquier par de puntos xy, y, xj y j, en los que xy es mayor que, en los que xj es mayor que xy, la pendiente b y j de la línea que une a esos puntos se puede calcular, bueno, de esta manera: el incremento de y respecto del incremento de x, ¿sí? Entonces se van a obtener varios valores de pendientes, ¿sí? Bueno, acá está la expresión de cómo se calcula la pendiente. Las pendientes b y j, que son varias, se van a calcular para el par de puntos x1 y el punto inmediatamente posterior al valor mediano de x, ¿sí? Luego el segundo punto va a ser entre x2 y el segundo punto después del valor mediano de x, y así sucesivamente hasta calcular la pendiente de la pendiente que une el punto inmediatamente anterior a la mediana x con el último punto. La mediana x, bueno, es obviamente el valor medio que se encuentra para el conjunto de valores de x, ¿sí? Bueno, lo vamos a hacer en un ejercicio. Aquí tenemos un ejercicio en un experimento de calibración para la determinación espectrofotométrica de un complejo de quelato metálico. Se obtuvieron los siguientes resultados, ¿sí? Entonces, bueno, nos paramos en los valores de x, que son los de arriba, los correspondientes a concentración, y esto forma el valor x1, x1 y 1, x2 y 2, y así, ¿sí? El primer valor de pendiente, bueno, el valor medio o la mediana de x va a estar aquí en el medio, ¿sí? Va a estar entre 30 y 40, es decir, va a ser 35 el valor mediano, ¿sí? Si hubiese un valor, si tuviésemos una cantidad de pares de datos impar, tendremos que eliminar el valor mediano, ¿sí?, para que me quede par. Bueno, entonces las pendientes se van a calcular entre el valor 0,04, ¿sí?, y el que le sigue a la mediana, 40, 0,84. Luego la pendiente va a ser entre 10, 0,23 y 50, 0,86, y así hasta cubrir con todos los datos, ¿sí? Aquí tenemos la tablita, va a ser entre b, la pendiente entre el punto 1 y el quinto, entre el punto 2 y el sexto, entre el punto 3 y el séptimo, entre el punto 4 y el octavo. Entonces obtenemos 4 valores de pendiente para este conjunto de 8 datos, ¿sí? Bueno, como vimos, en este caso el cálculo se simplifica por la existencia de un número par de observaciones y por el hecho de que los valores x, es decir, concentraciones, se producen a intervalos regulares y ya están ordenados. Generalmente eso ocurre si estamos haciendo o estamos tratando con datos que provienen de una curva de calibración, ¿sí?
Entonces de esa manera calculamos las estimaciones de pendiente a partir de cuatro pares de puntos, ¿sí? El paso que sigue es calcular la mediana de estas 4 pendientes, ¿sí? Y con esa pendiente mediana vamos a determinar 8 valores de intercepto, ¿sí? Para cada uno de los pares de esos datos de calibración, ¿sí? Para cada uno de los pares de esa curva de calibración y la pendiente mediana vamos a determinar esos 8 interceptos, y después finalmente lo que vamos a hacer es calcular la media de esos, la mediana, perdón, obtener el intercepto mediano, y bueno, con la pendiente mediana obtenida anteriormente y el intercepto mediano obtenemos entonces la recta o la mejor recta obtenida de una forma no paramétrica, y la podemos comparar con la recta obtenida por el método de los cuadrados mínimos. Como vemos, no hay mucha diferencia. Acá podemos observarla en una gráfica. En línea llena podemos ver la recta obtenida por el método incompleto de Tail, y en línea discontinua el método obtenido por los cuadrados mínimos, ¿no? Bueno, esta figura nos muestra que las dos líneas no son bastante similares, como mencionamos, cuando se trazan. Sin embargo, el método de Tail tiene 3 ventajas claras, ¿no? No supone que todos los errores estén en la dirección Y, no supone que todos los errores, no supone que los errores en la dirección X o Y estén distribuidos normalmente, y no se ve afectado por la presencia de valores atípicos, ¿no? Eso es sumamente importante. A veces, bueno, vimos también una estrategia, un criterio, digamos, para eliminar valores discrepantes en regresión lineal cuando el residuo normalizado de un determinado dato sospechoso superaba el valor de 2, lo podíamos suponer como outlier. En este caso no es necesario eliminar outlier, ¿no? Como se ven, aquí aparentemente hay un valor outlier, y si vemos, la línea de cuadrados mínimos se acerca más a este valor outlier que la línea obtenida por el método de Tail, ¿sí? Por lo tanto, el método de Tail es insensible, digamos, a los valores outliers. Por último, a diferencia de la mayoría de los métodos no paramétricos, este método de Tail implica cálculos bastante tediosos, por lo que se puede ver, pero repetitivos, por lo que uno puede armar una hoja en Excel o una macro incluso, que es un programita dentro de Excel, y con eso obviamente facilitar el cálculo, ¿sí? Hay otros métodos no paramétricos para el ajuste de curvas, pero bueno, nos vamos a quedar por ahora con este. Vamos a reproducir este ejercicio muy rápidamente en una hoja de Excel, para que veamos que tampoco es una complejidad. Obviamente, si nosotros pensamos en si comparamos la regresión lineal paramétrica que vimos anteriormente, bueno, tenemos en Excel una herramienta específica preparada para ello, mientras que no existe un programita, digamos, enlatado para el método de Tail en Excel, ¿sí? Bueno, ya tenemos los números cargados en Excel de esta curva de calibración, y bueno, primero vamos a calcular las pendientes, ¿sí? Bueno, vamos a calcular B. Y como mencionamos, la pendiente siempre es el incremento de Y respecto del incremento de X entre 2 puntos, por lo menos 2 puntos. En este caso vamos a trabajar, bueno, entre la mediana, ¿sí? Creo que no hace falta, están ordenados los datos. La mediana va a estar entre 30 y 40, ¿sí? Como tenemos un número par de datos, tenemos 8 datos. Bueno, la mediana va a estar entre el cuarto y el quinto, ¿sí? Es decir, la mediana va a ser 35. Por lo tanto, vamos a empezar haciendo el incremento entre el valor de Y
el valor de I del punto que está después de 35, ¿sí? Después de la mediana, menos el primer punto de todos. Todo ello lo vamos a dividir por los correspondientes valores de X, ¿sí? Y restamos este punto de X menos este otro, ¿sí? Bueno, y después es simple. Ahora simplemente arrastramos hasta el punto 4 y ya tenemos todos los valores. Revisamos, ¿sí? Ahí tenemos entre el punto 1 y el cuarto, entre los dos que le siguen, y así hasta llegar al cuarto punto, ¿sí? Ahí tenemos entonces los 4 valores de pendiente. Ahora simplemente vamos a determinar la mediana de esa pendiente, ¿sí? Le vamos a llamar, la vamos a escribir por ahí, B mediana, y bueno, usamos fácilmente la herramienta de Excel, que es la mediana, seleccionamos los datos, y el valor mediano es 0.204. Lo dejamos ahí, después si queremos corregimos la cantidad de cifras significativas que queremos para él. Ahora vamos a determinar los interceptos para cada uno de los puntos, ¿sí? Recordemos la ecuación de la recta, y igual a más bx. Ahora nosotros tenemos a nuestra pendiente mediana, es decir que vamos a reemplazarlo por b, y de aquí vamos a despejar a, que es mi intercepto, ¿sí? Entonces el intercepto en este caso para el primer punto, por ejemplo, va a ser igual a el valor de i que tenemos aquí, menos la pendiente mediana, la fijamos, menos la pendiente mediana, multiplicado por el valor de x, ¿sí? Y ahí obtenemos entonces el primer intercepto, 004. Bueno, y ahora es fácil, arrastramos hasta abajo y verificamos que estemos utilizando los datos correctamente, y ahí tenemos a todos los interceptos calculados. Ahora simplemente vamos a calcular el intercepto mediano de la misma forma que hicimos antes, y ya tenemos la ecuación de la recta, ¿sí? Calculamos la mediana de los interceptos y listo. Ese es el valor mediano, 0.05, por lo tanto la pendiente va a tener este aspecto, ¿sí? Vamos a quitarle ahí a la pendiente, la vamos a dejar solamente con 3 cifras significativas, es decir, con 4 decimales. Al intercepto lo vamos a dejar con 2 cifras significativas. Lo vamos a dejar ahí. Y entonces mi recta va a ser igual a i igual a 0.0204 multiplicado eso por... vamos a escribir primero el intercepto. 0.0056 más el valor de la pendiente, 0.0204 multiplicado por x, perdón. Bueno, y esa es entonces la recta de ajuste. Si nosotros queremos, digamos, si quisiéramos calcular la pendiente de otra manera, bueno, hay 2 formas. Bueno, una vimos directamente trazando la curva, haciendo la recta. Nos vamos a insertar gráfico, vamos a que nos haga una gráfica de dispersión, directamente le decimos agregar línea de tendencia y que nos muestre entonces la ecuación en la gráfica. Listo, esa es la pendiente 0.019, es el valor de pendiente, mientras que acá es 0.020. Más o menos un valor parecido, el intercepto cambia un poco, etcétera, ¿sí? Existen otras herramientas que yo podría usar, como son la pendiente, ¿sí? Yo puedo calcular la pendiente a través de un conocido i, ¿sí? Esta
Esta forma de calcular la pendiente es usando cuadrados mínimos, ¿no? Que nos brinda Excel, ¿sí? Y conocido X. Entonces, de ahí podemos determinar la pendiente de cuadrados mínimos de otra forma. Y lo mismo, si queremos, esta es la pendiente por cuadrados mínimos. Lo vamos a llamar B, utilizando el método de cuadrados mínimos. Y también podemos calcular el A por el método de cuadrados mínimos usando Excel, utilizando la herramienta intersección eje se llama. A veces en otras versiones del programa se llamaba intercepto, creo. Bueno, eso va cambiando a medida que van evolucionando las versiones del programa. Conocido I, como siempre, punto y coma, conocido X, y ahí entonces obtenemos los valores que nos informaba Excel acá, ¿sí? Otra forma de calcular pendiente y ordenada al origen o intercepto utilizando el método de cuadrados mínimos a través de Excel, ¿sí? Bueno, este fue el último método no paramétrico desarrollado, por lo tanto damos por concluida la clase número 9. Muchísimas gracias.